Vamos a continuar con el estudio del Manual del Maestro. Ayer estuvimos dándole a la confianza, que es la base de todas las demás características de los maestros de Dios avanzados. Que el curso pone fácil lo de ser maestro, dice maestro es todo aquel que decide serlo. Pero lo de maestro de Dios avanzado ya no dice más nada, dice las características, y aquí cada uno se retrata con la suya. Hablamos ayer de la confianza, que es espectacular, como te deja fuera, porque está explicando unas características que evidentemente yo por lo menos no tengo, y que acaba prácticamente cuando tienes la confianza, estás viviendo en el mundo real. Y hoy vamos a hacer 3 porque son cortitas: la honestidad, la tolerancia y la mansedumbre. Y mira lo que dice de la honestidad. La honestidad es algo que uno empieza a practicarla en la psicoterapia. Sin la honestidad la psicoterapia no funciona, porque no funciona nada sin la honestidad. Mira lo que dice. Todas las características de los maestros de Dios se basan en la confianza, que quede claro. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Yo tengo la sensación de que no van por orden, de que la confianza la vas adquiriendo a pocos, y a pocos vas adquiriendo la honestidad, y a pocos vas adquiriendo la tolerancia. Y cuando tú tienes la confianza total, evidentemente tienes todas las demás. Pero esto se hace a pocos, porque es que si no, no se puede entender. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Completamente de acuerdo. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos. Ahí viene. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos. Tenemos una idea de la honestidad bien equivocada. Pensamos que ser honestos es decir lo que uno piensa. Pero es decir lo que uno piensa a veces en contra o para molestar a los demás. Y es lo que uno piensa a nivel consciente, pero es que hay muchos más pensamientos. Y aquí dice, solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otras. Vamos a repetir esto porque hay que incidir en esto. Dice, la honestidad no se limita únicamente a lo que dices, porque tú hablas desde el consciente. Entonces, no se limita solo a eso. Tu comportamiento no es desde el consciente, tu comportamiento lo dicta el inconsciente. Entonces tú puedes hacer una cosa y hablar de otra, que es lo que nos pasa, porque no somos congruentes, porque no estamos haciendo lo que realmente pensamos, porque no estamos haciendo lo que realmente decimos, sino estamos haciendo lo que realmente pensamos en el inconsciente. Entonces nos traicionan las palabras, porque las palabras están en el nivel de los conscientes y está guardando más o menos tu personaje. El personaje con el que tú te quieres presentar, el bueno ese que hace tiempo hablábamos, del bueno, y el otro el que no queremos ni ver. Pero el que no queremos ni ver está a nivel inconsciente y ese está dictando nuestras acciones. Entonces, ¿qué es la honestidad? Aquellos que se han hecho cargo de su parte inconsciente. Y cuando tú ves tu parte inconsciente, entras en un nivel absolutamente de paz, porque es la honestidad. Tú estás sabiendo qué es lo que tienes en tu mente. Por eso la honestidad es fundamental en la psicoterapia, porque si no entras a tu nivel inconsciente y miras lo que hay ahí, vas a seguir culpando a los demás. Cuando vas al nivel inconsciente de la mano del espíritu, si no, olvídate, es cuando te das cuenta del panorama del mundo. Por eso dice, la honestidad no se limita a lo que dices. Que aquí ser honesto es decir, pues yo creo que tú me engañaste con la venta que hicimos del coche. Es lo que piensas desde aquí.
Dice, el verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Es decir, tú te has hecho cargo de tu inconsciente. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Tú eres absolutamente dueño de ti mismo. Y la honestidad, que es un asunto que visto así abarca también, pues como la conciencia, todo, nosotros la podemos ir ejerciendo, y a mí me encanta ir ejerciendo la honestidad. Y la honestidad la vas ejerciendo cuando sacas los juicios de los demás adentro de ti. Dice, así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible entrar en conflicto con nadie o con nada. ¿No está claro esto? Cuando tú conoces todos tus pensamientos, sabes que todo lo que te está pasando ha partido desde dentro de ti. Con lo cual no puedes estar en conflicto contigo ni con nadie. ¿Quién había pensado que la honestidad era esto? La paz mental la paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados, ojo que pone maestros de Dios avanzados, que luego somos muchos los maestros de Dios que estamos en los niveles que estemos. La paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Estás absolutamente viendo las cosas desde dentro de ti, haciéndote cargo de tu inconsciente, de las locuras de tu inconsciente, reconociéndolas y manejándotelas desde ahí. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El deseo de engañar. Recordar que estuvimos en el texto, no sé en qué parte porque cualquiera se recuerda, estuvimos hablando de que había dos personajes y que los construíamos nosotros. El personaje bueno llegaba a un momento determinado, yo creo que lo hacemos sobre todo en la adolescencia, y que nos presentamos al mundo con ese personaje, que lo controlamos, pero dentro hay otro lleno de basura que es el que creemos que es. Entonces dice la pugna, dice, solo el deseo de engañar da lugar a la pugna, solo el deseo de ocultar eso que creemos que es, que luego tampoco somos. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. Cuando tú eres congruente con todo tu ser, no puedes estar en conflicto, porque ¿con quién te vas a poner en conflicto? Si tú estás alineado. Dice, el conflicto es el resultado inevitable del autoengaño. Yo no quiero mirar ahí, porque no me gusto. Y el autoengaño es deshonestidad. Cuando tú no quieres hacerte cargo de esa parte tuya que te crees que es impresentable, que luego no es eso, hay que mirarlo y darte cuenta que al final no es impresentable. Ese es el autoengaño y tu imposibilidad de ser honesto. Para un maestro de Dios nada supone un desafío. Para un maestro de Dios avanzado, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. A mí esto me encanta. Es que nos deja a todos afuera, por lo menos a mí. Por lo tanto, un maestro de Dios solo puede triunfar porque no tiene dudas. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Aquí está el éxito del triunfo. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que abrigaban dudas, porque un desafío supone vencer algo de lo que no tienes claro su resultado. Entonces, nada supone un desafío porque eso implicaría tener dudas. Y cuando tienes confianza, la duda desaparece. Dice, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. Y esto es, en esto como en todo, son honestos. Dice, y solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Mira que ya dijimos al principio que maestro de Dios era aquel que, aunque no se hubiera dado cuenta, en algún momento de su vida se dio cuenta de que los intereses del mundo no estaban separados de los suyos. Mira, dice,
En algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Y aquí lo dice. Dice, eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Por lo que es inestable e inmutable más allá de las apariencias. Por todo lo que es, inalterable e inmutable más allá de las apariencias. Y por el Hijo de Dios y su Creador. Y acaba diciendo, ¿cómo no van a triunfar? Eligen la perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. La honestidad, que consiste en hacerte cargo absolutamente de todos tus pensamientos, los conscientes y los inconscientes. Y en base a esos pensamientos, tú ajustas tu vida y tu comportamiento, te haces cargo de tus pensamientos y no permites que nada quede oculto. No permites que aquello de lo que te avergüenzas quede oculto y aquello que te avergüences manda en ti. No permite que ocultes nada para no vivir del autoengaño. No permites que el autoengaño sea tu guía. Cuando estás así no puedes tener dudas porque todo está claro. La duda implicaría que alguna cosa no tenías claro. Y como no tienes duda, cualquier paso que hagas vas a triunfar. Dice, y el éxito del triunfo radica en que tú no pides tu voluntad, sino la de Dios. Dice, y así eliges por todos. Estupendo. Por las cosas, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Por lo inalterable e inmutable, más allá de las apariencias. Por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no van a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. La honestidad. Yo sé que esto nos lo dice el curso a todos los maestros para que se nos vaya poniendo el cuerpo en esa dirección, porque, madre mía, cuando ya te conozcas esto, ya tú no necesitas leer el curso, porque ya lo tienes incorporado en la vena. Pero mientras tanto hay que leerse esto y darse uno cuenta que tenemos que ir hasta ahí, a tener la perfecta honestidad, que es congruencia entre lo que piensas, no solamente del consciente, sino del inconsciente, y lo que haces. Es depender absolutamente de la voluntad de Dios. Es unirte a Dios desde esa paz. La tolerancia. Esta es cortita y muy sabrosa. Dice, los maestros de Dios no juzgan. Ya estamos todos fuera. Los maestros de Dios avanzados. Que ten en cuenta que aquí algunas veces no lo dice, pero lo dice al principio. Aquí al principio dice, no obstante puede afirmarse, dice que en el tiempo cada uno es diferente. Dice, no obstante puede afirmarse que en el tiempo, que si bien en el tiempo cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Lo dice en el preámbulo y está hablando de los maestros de Dios más avanzados. Con lo cual, que nadie tire el título a la papelera, simplemente estamos camino de ser maestros de Dios avanzado. Porque yo juzgo, vaya que te digo, estoy cada día más harto, cada día me doy más cuenta del daño que me hace juzgar, cada día estoy, pero ando ahí juzgando. Los maestros de Dios avanzados, no lo dice, no juzgan. Juzgar es ser deshonesto. Vamos a la honestidad anterior. Juzgar es ser deshonesto. Pues es asumir un papel que no te corresponde. Lo dice muchas veces el curso. No juzgues, pero no porque no debas, sino porque no puedes. No tienes esa situación para poder juzgar a los demás. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. No puedes juzgar a los demás sin engañarte a ti mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Se entiende esto? Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. Porque ya no ves al Hijo de Dios, ves al sinvergüenza, ves al ladrón, ves al malversador, ves al traidor. Te has engañado con respecto a los hijos de Dios. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Lo mismo que le adjudicas al otro, le adjudicas a ti. Si tú crees que el otro es un traidor, es porque has visto la traición dentro de ti. Entonces, te has engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Seguimos.
Juzgar implica falta de confianza, la primera de las características de Dios. Solo se puede juzgar cuando uno no tiene confianza. Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del ego. La confianza en Dios, en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios. Porque si vamos a tener confianza en Hacienda o en el médico, pues estamos hablando de cosas diferentes. Vamos a hablar de la confianza de los maestros de Dios en su destino, en su guía y en el lugar que ocupan. Dice, juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Esto sí que me lo sé yo. Cuando la confianza se pierde, uno pierde los papeles, se pierde uno entero y todo. Dice, sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, porque no hay condena. Sin juicios. Sin juicios, las primeras lecciones del curso, he dado el significado a todas las cosas. He dado el significado que tiene para mí a todas las cosas. Sin juicios, que me pierdo. Todas las cosas son igualmente aceptables. Pues, en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Todas las cosas son igualmente aceptables. Hemos quitado el significado que tienen para nosotros, todas son igualmente aceptables. Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues, en tal caso, ¿podría haber alguno que fuera diferente si son el Hijo de Dios? Sin juicios, todos somos el Hijo de Dios. Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. Juzgar destruye la honestidad. Ya no eres honesto porque no te has hecho cargo de tus propios pensamientos. Y en base a esa locura de no hacerte cargo de tus propios pensamientos, estás juzgando tu proyección. Y quebranta la confianza. El Maestro de Dios, mira cómo acaba, no puede juzgar y al mismo tiempo esperar a aprender. O no, esto es un torpedo en la línea de flotación. O juzgas o aprendes. O juzgas o aprendes. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda, pero si las juzgas, no las aprendes. No se puede juzgar y al mismo tiempo aprender. No se puede juzgar y al mismo tiempo perdonar. Ahí está. No se puede juzgar y al mismo tiempo esperar a aprender. Si juzgamos, ya hemos aprendido lo que hemos juzgado. Solo cuando nos separamos atrás y decimos, muéstrame esto, Padre, como tú lo ves, aprendemos el milagro. Que no se venga nadie abajo, porque lo digo yo para animarme, ¿eh? Porque la mansedumbre. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. El daño. No es que le hagamos daño a alguien, sino que nos hagan daño a nosotros también. El daño es imposible. No puede infringirlo ni sufrirlo. Si no nos habían dejado fuera ya la confianza, la honestidad y la tolerancia, la mansedumbre nos saca de los maestros avanzados y nos pone en nuestro lugar. Porque ¿a quién no le ha dolido la cabeza? ¿Quién no se ha pillado el dedo con una puerta? ¿Quién no se ha enfadado con un amigo aquí de los maestros avanzados? Vamos, de los maestros que andamos aquí a dos patas. No pueden infringirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. El daño es el resultado de juzgar. El daño es el resultado de juzgar. Me cabe ninguna duda. Tú juzgas que alguien es un traidor y te va a traicionar. Y sufres por el juicio que hiciste de él. Y así sucesivamente. Juzgas que el COVID es muy contagioso y acabas contagiándote y padeciendo la enfermedad. O ves que a un amigo tuyo próximo le ha pasado. Los juicios son la causa del sufrimiento del daño. Dice, es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. El daño es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es el veredicto de culpabilidad contra un hermano y, por tanto, contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje.
Cuando uno está sufriendo, no está aprendiendo, porque está sufriendo en lugar de en el milagro. Si estamos sufriendo, hemos puesto al sufrimiento en el lugar del milagro. ¿Esto se entiende? Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por tanto contra ti. Tú no puedes culpabilizar a un hermano y tú quedarte libre, vaya. Ese es el plan del ego para expiar tus pecados, pero no funciona en absoluto. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. ¿Cómo vas a estar en paz si estás sufriendo? Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del programa de estudios de Dios y de su sustitución por la demencia. Si estamos sufriendo, es algo que Dios toma. Cuando estamos sufriendo, padeciendo algo, una enfermedad, una soledad, una carencia económica, hemos puesto en el sitio donde tenía que estar Dios el error, el juicio, el sufrimiento. Dice, demuestra la ausencia del programa de estudios de Dios y su sustitución por la demencia. Hemos quitado del altar a Dios y hemos puesto la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función en su conciencia. Tú no puedes ir haciendo daño a nadie y recordar que eres un maestro de Dios. Esto es lo que dice. Qué palo nos está dando. Y con eso aquí estamos estudiando esto y aprendiéndolo y encima nos gusta. Mira, todavía sigue. Y además son cosas que sabemos, ¿eh? Dice, hacer daño le confundirá, le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Cuando tú haces daño a alguien, esa característica que tú te arrogas, se la arrogas a los demás para que te hagan daño a ti. Entonces, cuando tú estás o bien sufriendo daño o haciendo daño, dice, te confundirá, te hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Amigo, ¿cuándo me va a tocar a mí? Hacer daño lo confundirá, porque estarás esperando que a ti te ocurra lo mismo. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Si eres cruel con alguien, no puedes aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír alma, esto es importante. Si estás lastimando a alguien, tampoco podrás oír la voz del Espíritu Santo, que solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que, de hecho, hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los que se dan cuenta que hacer daño no te lleva a ningún sitio. Los maestros de Dios, por lo tanto, léase los maestros de Dios avanzados, por lo tanto, son completamente mansos. Los demás estamos aprendiendo a ser maestros de Dios avanzados. El ego, que es muy coqueto en esto, muchos egos de muchos maestros, pues nos tentará para pensar que somos maestros de Dios avanzados. Ya te digo yo, cuando que tienes media docena de seguidores que te dicen ay, 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 que bien hablas, pues ya te piensas que tu ego te dice que eres un maestro de Dios avanzado, llevan toda la razón del mundo, hay que templar los caballos. Y leyendo esto te entra una honestidad que es que dices, venga, vamos a por ello, porque es que seguimos, dice, necesitan la fuerza de la mansedumbre. Está haciendo referencias a las propias características. Los maestros de Dios necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. ¿Qué quiere decir? Que necesitan la fuerza de la mansedumbre. Cuando un hombre es manso, no es porque esté preparado para recibir los ataques de los demás, sino que al no atacar no está en peligro. Cuando un maestro de Dios es manso, es que no está juzgando al Hijo de Dios, ni se está equivocando con él. Entonces está viendo al Hijo de Dios en cada una de las personas, con lo cual no ve enemigos, con lo cual nunca está en peligro. Esa es la mansedumbre, la del que nunca está en peligro, porque no va en contra de nadie. Ay, perdona.
necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Vamos a explicar lo que significa la mansedumbre. Un maestro de Dios manso es un maestro de Dios que no ha juzgado a sus hermanos, que no ha juzgado las situaciones, con lo cual no les ha puesto características de ninguna clase. No juzgar no quiere decir aceptar que te han robado. No juzgar es no ver el delito, es verlo como lo ve el Cristo. Y entonces al no ver enemigos, no se tiene que defender de nada, y esa es la mansedumbre. No juzga, no ve enemigos, y entonces no tiene que defenderse de nadie. Necesitan la fuerza de la mansedumbre. Cuando eres manso, la función de la salvación es fácil, dice. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. No podemos llevar a cabo la función de la salvación si estamos agrediendo, haciendo daño. Pero para quienes el daño no tiene sentido, la función de la salvación es algo completamente natural. Pero para ser mansos uno ha tenido que de verdad dejar de juzgar de la mano del Espíritu. Desde la honestidad tú dejas de juzgar, porque te das cuenta de cómo son las cosas. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para él que está en su sano juicio? ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para él que está en su sano juicio? La de no hacer daño. No hay otra elección posible. ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? Cuando ya te das cuenta de las cosas, no puedes elegir el camino del infierno. ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcadora e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. No dice, menos mal que no los tengan. Simplemente no se quedan con ellos, no les prestan atención, no los ponen en valor. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente, con mayúscula. Unieron sus pensamientos a Dios. Y así, su voluntad siempre fue la de Dios. Y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, quedó libre para ser lo que es. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador, y no se los creen. Por lo tanto, qué bonito es esto, por lo tanto unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente. Mirar esto con el esquema de la mente. Los maestros de Dios avanzado, por lo que dice aquí, también tienen tentaciones de maldad, tienen tentaciones de hacer daño, tienen tentaciones, pero ya saben que son tentaciones, que no tienen por qué creérselo. Y entonces se van a la parte de la mente recta, donde están los pensamientos de aquel que los creó. Dice, y así su voluntad, que siempre fue de la de Dios, quedó libre para ser lo que es. Aprendieron a salir de la tentación de sus pensamientos de maldad. Honestidad, tolerancia y mansedumbre. La mansedumbre, la de aquellos que no juzgan y ven la creación tal como es, no ven enemigos. Como no hay enemigos que les ataque, son mansos. Y esa es la situación en la que pueden llevar a cabo el plan de Dios para la salvación. Y si son mansos es fácil. Pero si atacan, dejan de oír la voz de Dios y se salen fuera del plan de la salvación. Tú no puedes estar haciendo daño a alguien y seguir atendiendo tus funciones como maestro de Dios. Vas a dejar de conectarte con el Espíritu. Pero una vez que te das cuenta de esto, tú vas a hacer caso de ello o vas a pedir ayuda para salir de los pensamientos de maldad. ¿Quién va a quedarse en el infierno pudiendo salir al cielo? Eso es lo que dice. La honestidad.
la tolerancia y la mansedumbre. Seguimos mañana. Un milagro para vosotros en nombre de Jesús.